¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Me da mucho gusto una vez más estar aquí con ustedes. Ahora, para tratar un tema que de alguna manera he venido preparando con los 4 anteriores temas de la familia en el Antiguo Testamento, la familia en el Nuevo Testamento. Han sido 4 charlas en semanas anteriores para preparar un poquito a partir precisamente de cómo en los evangelios aparece el tema del matrimonio y la familia. Hablar de este tema que a mí me parece quizás una de las charlas más interesantes, más importantes de todas las que llevamos hasta ahora, de donde derivarán otras también, como no consecuencias, sino como reflexión posterior, que es el tema del sacramento del matrimonio. Desde el principio de la charla sobre la familia en el Antiguo Testamento, veíamos el aspecto antropológico, es decir, cómo el hombre y la mujer fueron creados por Dios como tales, complementarios, salidos de la mano de Dios como un acto de amor, y que son hechos, creados, a imagen y semejanza de Dios. Por tanto, podemos hablar con toda certeza de que el hombre y la mujer han sido creados a imagen del amor y, por tanto, para el amor. Y cómo, precisamente, siendo parecidos, es imagen y semejanza, a Dios que es amor, a pesar del pecado que viene a deformar esta dimensión tan significativa e importante, a pesar de eso, el hombre sigue siendo esa imagen de Dios. Pero esa imagen, que a veces se encuentra deteriorada o deformada, va a encontrar un aliciente nuevo, una forma nueva, un dinamismo distinto en la gracia de Cristo. Entonces, precisamente por eso veíamos en el tema de la familia en el Nuevo Testamento, no solo los diferentes tipos de familias, sino algunos de los aspectos cuando Jesús precisamente se hace, diríamos, solidario con el relato de la creación, hablando en el principio era así, ¿verdad? Entonces habla del matrimonio como aquello que ha salido de las manos de Dios. Pero el Nuevo Testamento, es decir, Jesucristo, así nos lo reportan los evangelistas, hace una nueva dimensión, es decir, eleva aquello que es estrictamente, en sus orígenes, estrictamente natural, algo específico, natural, valga la redundancia, de la naturaleza humana. El Señor Jesús lo eleva a calidad de sacramento. Por tanto, reviste una nueva dimensión a partir de Jesús en el Nuevo Testamento y consiguientemente en la Iglesia. Entonces, tenemos que revisar un poquitín qué cosa es el matrimonio como sacramento. Claro que el sacramento del matrimonio, tiene como fundamento el matrimonio natural. Y hay que recordar, el hombre ha sido creado para el amor. Hay que entender el amor como esa dimensión importante que es la realización del hombre en su condición humana. Pero tenemos que darnos cuenta, el hombre no ha sido creado para estar solo. No ha sido creado para vivir en esa dimensión de solo individualidad, ¿verdad? La Iglesia nos dice, el hombre no puede vivir sin amor. Se refiere, obviamente, el hombre y la mujer. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no participa en él vivamente, nos dice la encíclica Redemptor Hominis. ¿Verdad? Entonces, es importante
comprender por qué el hombre y la mujer pueden integrar su realización en el contexto del amor, del matrimonio, ¿sí? Es entonces lo que podríamos llamar la vocación al matrimonio. El matrimonio no es algo fortuito. Podemos hablar precisamente de una elección. Cuando nos sentimos amados, nos sentimos no solamente como amados por accidente, sino como una elección. Cuando yo me siento amado es porque alguien me ha elegido como persona, porque alguien me tiene en un lugar especial en su corazón. Y es lo mismo que me pasa o que nos pasa a todos en relación a los demás. Bien, con esta pequeña introducción, tenemos que decir que el sacramento del matrimonio es ese acontecimiento de la unión natural del hombre y la mujer, y este es el matrimonio. Otro tipo de uniones no son matrimonio, ¿verdad? El hombre y la mujer que se unen en el amor. Pero hay una condición importante. Por eso veíamos también todo el aspecto en el Antiguo Testamento de la alianza que Dios hace con su pueblo. Y cómo esta alianza, los profetas sobre todo, la van manejando como alianza de amor, donde ponen la imagen del matrimonio como la imagen del amor y de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Entonces, estamos hablando de una alianza que significa por consiguiente un contrato. Muchas veces se ha entendido el matrimonio simple y llanamente como un contrato. Es importantísimo hablar del contrato, ¿sí? Hay quien dice, no, ¿de qué sirve el contrato? Se hacen muchos tipos de contratos, obviamente. Hay contratos políticos o convenios, se les llama, convenios políticos, alianzas de tipo económico, etc. Pero cuando estamos hablando del matrimonio, estamos hablando también de una alianza fundada en el amor, pero que se tiene que expresar, se tiene que realizar a partir de un convenio o de un contrato, ¿sí? Un contrato que el derecho canónico lo manifiesta o lo presenta como una alianza. En el antiguo Código de Derecho Canónico se definía precisamente como un contrato al matrimonio, un término jurídico, contrato cuyo fin primario es la procreación, educación de los hijos. El nuevo Código, como menciono, lo presenta como una alianza, es decir, habla en términos bíblicos. La alianza matrimonial dice, por la que el hombre y la mujer constituyen una comunidad de vida para toda la vida, ordenada por su carácter natural al bien de los cónyuges, de los esposos, y la generación y educación de los hijos. Entonces, tenemos aquí ya una dimensión importante. El matrimonio empieza con una libre aceptación y una libre elección. Por eso mencionaba yo antes, cuando una persona se sabe amada, se sabe elegida. Soy alguien en el corazón de otra persona. Entonces, eso genera, desde luego, una reciprocidad que siempre será necesaria en la vida del matrimonio. Bien, entonces, ese convenio, ese contrato, se realiza a través, de lo que habitualmente llamamos el matrimonio o la boda. Por tanto, en primer lugar, se habla, y ahora más adelantito lo trataré de explicar un poco más, se habla de la alianza, como un signo de Cristo y de la Iglesia. Entonces tenemos que decir que de entrada, así como Jesús, Cristo, ama a su Iglesia, nos lo dice San Pablo, y tendremos oportunidad en otras charlas de hablar un poco más ampliamente en este sentido, nos habla de cómo Cristo ama a su Iglesia como su esposa. Así, los esposos
tenemos que entender que viven esta alianza como signo de Cristo, pero no solamente un signo así que recuerda, sino como un signo participativo. Dicho de otra manera, los esposos al casarse sacramentalmente, están participando de ese amor que significa salvación entre Cristo y la Iglesia. Y no solamente están participando, es decir, es vivir ese misterio, el misterio, gran misterio, del que habla el mismo San Pablo. Pero también hacen presente, actualizan en su propia vida conyugal, actualizan esa misma alianza de Cristo por su Iglesia. Por consiguiente, se convierten ellos mismos en forma exclusiva y el uno para el otro en motivo, causa y camino de salvación, el uno, repito, para el otro. Entonces, todos los sacramentos, fíjense, es muy interesante, con mucha frecuencia hablamos, por supuesto, de recibir los sacramentos, pero con mucha frecuencia se nos olvida que hay que ser sacramento, es decir, ser signo, ¿sí? Vivir como signo, tener ese dinamismo espiritual, dinamismo de gracia, que significa llegar a ser signo vivo, signo eficaz. Y eso es lo que significa un sacramento. Un sacramento es definido, todos los sacramentos, obviamente el matrimonio, son definidos como signo eficaz de la gracia. ¿Qué significa eso? Un signo, siempre a Dios no lo vemos, pero la acción de Cristo se manifiesta, se revela, se percibe por consiguiente a través de algunos signos externos. En este caso, en el caso del matrimonio, obviamente a través del amor recíproco. Pero entonces nos habla de un signo externo eficaz de la gracia que ha sido instituido específica y explícitamente por Jesucristo. El matrimonio, obviamente, fue como sacramento, no fue inventado por Cristo, eso fue inventado por Dios en la creación, pero como sacramento es instituido como tal por Jesucristo. Y entonces significa una acción de la gracia, una acción de Cristo, una acción en la persona. Entonces, tenemos aquí una cuestión, el signo, por un lado. Por otro lado, todo sacramento tiene lo que se llama la materia y la forma. La materia y la forma. Pongo un ejemplo, por ejemplo, en el bautismo. ¿Cuál es la materia? Pues es el agua, signo que vemos de una acción del Espíritu, por eso nos dice el Señor, hay que renacer por el agua y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, se habla de ese signo que es poner un poquito de agua en la cabecita del niño o de la niña que es bautizado, y entonces se realiza pues la acción del sacramento. La forma, pues es la fórmula ordinariamente, que no es una cuestión mágica, sino la explicación del signo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etc. Así, cada uno de los sacramentos en la Eucaristía, pues la materia es el pan y el vino de uva, no cualquier vino, no cualquier licor, no el alcohol como tal, sino el vino, etc. Y entonces, el sacramento del matrimonio como tal, como sacramento, evidentemente tiene también materia y forma. ¿Cuál es la materia del sacramento? Son los dos cónyuges, los esposos. Es la materia, en toda su integralidad. Entonces aquí tenemos que hablar, y este es un dato muy importante, tenemos que hablar que la materia son los cuerpos de los cónyuges, del esposo y de la esposa, ¿sí?
Entonces, los cuerpos, que son no solamente el cuerpo, sino podríamos decir las personas en toda su integralidad, ¿sí? Ahora, cuando se habla de la materia de un sacramento, la materia del sacramento tiene que ser una materia buena, dicho de otra manera, que no esté echada a perder, o que sea de veras la materia. Me explico. Por ejemplo, si yo quiero bautizar a alguien, no lo puedo bautizar con Coca-Cola, porque aunque tenga agua, no es agua, es lo que se llama agua, ¿verdad? Tampoco lo puedo bautizar con leche, aunque aquí casi valdría, ¿verdad? Está tan bautizada la leche aquí entre nosotros, ¿verdad? Que casi se podría, pero no, estoy bromeando. Tiene que ser agua normal, ¿de acuerdo? Ahora, si por ejemplo en la Eucaristía yo tomara un pedazo de pan ya podrido y echado a perder, pues no funciona. O un vino también echado a perder, o que en lugar de una hostia, utilizara yo una tortilla. La tortilla no sirve, por más que hiciera yo todo el rito y todo bien, sí, pero si no tengo la materia adecuada, que en este caso sería el panásimo, o que en lugar de vino le pusiera yo un whisky, pues no es materia, ¿de acuerdo? Entonces, igual, no se puede hablar de matrimonio si la materia no son un hombre y una mujer, punto. No hay de otra, ¿sí? Entonces, sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta otro dato, decía yo. La materia tiene que ser integralmente buena, ¿sí? Me refiero a que hay elementos que se pueden considerar en alguna forma impedimentos para el matrimonio. Cuando alguno de los dos, cualquiera de los dos cónyuges, físicamente, por ejemplo, tiene alguna limitación, físicamente en un sentido específico, aquello que vaya en contra o que impida o que no propicie la realización de los fines propios del matrimonio. Por ejemplo, los fines del matrimonio, que ese es otro elemento de los sacramentos, cada sacramento tiene unos fines. Y en el caso del matrimonio cristiano, los fines son la unión en el amor, la ayuda mutua, se decía anteriormente, y la procreación, ¿sí? Esos son los fines específicos, ni el bautismo, ni la confirmación, ni la Eucaristía, no. Y son propios del sacramento del matrimonio. Entonces, todo aquello que de alguna manera significara obstáculo físico o psicológico también para cumplir con estos dos requisitos, haría nulo el matrimonio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con una incapacidad psicológica para ser suficientemente responsable del amor, una persona que tenga físicamente algún impedimento y que conocido no lo mencione, ¿verdad? O no lo haga saber, es inválido el matrimonio, porque si va en contra de los fines del matrimonio. Alguien, por ejemplo, que se lastimó una mano y le tuvieron tiene inválida la mano, no pasa nada, ¿no? Pero puede la persona tener defectos, todos los tenemos. Eso no es impedimento para el matrimonio, precisamente porque el matrimonio como proyecto, como camino de realización, pues es para ir superando, apoyándose, la ayuda mutua, apoyándose en el crecimiento de cada uno de ellos. Entonces, aquí hablamos de la materia, ¿verdad? Y entonces lo que en la iglesia se ha llamado la una carne, ¿sí? La unión de la carne. Y es lo que dice Jesús. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es una expresión que a través de la unión de los cuerpos, la unión sexual, los esposos expresan y se convierten en signo uno para el otro de ese mismo amor que se dan y que reciben. Entonces, está la materia que son los mismos esposos. Este tema, por supuesto, podría ser el tema de la materia del matrimonio, podría ser motivo de muchos otros elementos, ¿verdad? O de reflexiones. Caben, y de hecho se hace antes del matrimonio,
una presentación, ordenadamente si se le llama, en la iglesia, donde con testigos que bajo juramento de decir la verdad delante de Dios, se comprometen a testificar que las personas son idóneas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista legal, porque también es esto. Muchas personas pueden tener ataduras legales, otro matrimonio previo, ¿sí? Pueden tener votos en la iglesia, votos sagrados, ordenación sacerdotal, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de elementos que pudieran ser también elementos que van en contra o que impiden que el matrimonio sea válido, como es la edad. Un niño, una niña no son sujeto, ¿verdad?, ni materia de matrimonio. La forma del matrimonio es la celebración, que es, nosotros le llamamos el matrimonio o la boda ordinariamente, ¿no? Que viene siendo entonces, la boda es la explicitación del signo. ¿Qué viene siendo? Es un poner ante los demás el testimonio de que uno ama al otro. Es decir, el esposo ama a la esposa ama al esposo. Y esto, precisamente, mucha gente piensa que el matrimonio es una cuestión meramente individual o que es única y exclusivamente cuestión de la pareja. No, es un compromiso que se hace delante de la sociedad, por eso se habla también de un matrimonio civil, y se hace delante de la iglesia, que es la sociedad de los creyentes, ¿verdad? Entonces, el matrimonio, la celebración, la boda, forma parte de esa explicitación. Es un hacer patente a través del testimonio, a través del signo, el amor que dos personas se tienen y su deseo de vivir de acuerdo con el proyecto que Cristo les presenta. De allí entonces tenemos que hablar de que cuáles son los ministros y sujetos del matrimonio. En todo sacramento, y este es un dato que también es muy interesante, en todo sacramento hay un ministro y siempre hay un sujeto que recibe el sacramento. En el bautismo, ordinariamente, el sacerdote, aunque puede ser cualquier cristiano o no cristiano, que en caso de muerte, en caso de peligro de muerte, se puede bautizar. Cualquier persona puede bautizar a un pequeñito, por ejemplo, que esté en peligro de muerte. Y tiene que hacerlo utilizando la materia y la forma, es decir, el agua, y diciendo la forma que es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el sacramento de la reconciliación, la confesión, pues hay un ministro que siempre es un sacerdote, nadie más, sacerdote o obispo, siempre son sacerdotes, un sujeto que es el que recibe el sacramento, el perdón de los pecados, que le llamamos ordinariamente el penitente. En la Eucaristía hay un ministro también que es el que realiza la Eucaristía, y quienes reciben o participan en la Eucaristía reciben ese signo sacramental de Cristo, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay un dato muy importante que nos lleva a descubrir el centro fundamental de lo que es el matrimonio. Muchas veces el matrimonio, la gente lo ve como una cuestión meramente social, sí lo es, pero no es solamente social. Otros lo entienden como una cuestión legal, también lo es, aunque no solo es legal. Otros lo entienden como una justificación ante la sociedad. Si no me caso me van a ver feo. Bueno, pues no te verán feo si estás feo, pero no pasa de allí. Y otros lo entienden como la forma de justificar el tener hijos. Esos son visiones o percepciones sumamente limitadas y pobres. El matrimonio tiene mucho, pero mucho más. Es un misterio, gran misterio de unión, ¿sí? Y pongo un ejemplo para explicar esto. Así mencionaba yo hace un momento los ministros. ¿Qué es lo que pasa cuando un ministro, por ejemplo, un sacerdote, celebra un bautismo? ¿Qué dice?
yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el efecto de ese sacramento? La vida de la gracia. Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿quién puede dar la vida de Dios? Solo Dios. Y sin embargo el ministro dice, yo te bautizo, yo, ¿verdad? Te bautizo. En el sacramento de la reconciliación, el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Quién puede perdonar los pecados? Solo Dios. Sin embargo, el sacerdote dice, yo te absuelvo. En la Eucaristía, los sacerdotes, cuando celebramos la Eucaristía, decimos, esto es mi cuerpo. No estamos diciendo solamente recordando lo que Cristo dijo, estamos actualizando, es un memorial, se dice en la teología, ¿no? Estamos realizando ahí esto es mi cuerpo. Y ese poquito de pan que es consagrado se convierte en el cuerpo de Cristo. Y esto es mi sangre, decimos sobre el vino. Y entonces ese poquito de vino se convierte en la sangre de Jesucristo. Y sin embargo decimos, es mi cuerpo. ¿Sí? Este es mi sangre. ¿Qué significa eso? Significa que el sacramento, o en el sacramento, el ministro actúa en persona de Cristo, no en nombre de Cristo, no como embajador de, no, en persona. Es Cristo en ese momento. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el sacramento del matrimonio, los ministros y los sujetos, es decir, los que dan el sacramento, no es el sacerdote el que casa. Ordinariamente así se dice. El padre fulano nos casó, o a veces nosotros decimos, yo casé a fulano y fulano. No los casamos, se casaron ellos. Ellos se dieron, es decir, los esposos se dan uno al otro, son los ministros de su propio sacramento. Pero al mismo tiempo, obviamente, son los sujetos, son los que reciben. Por eso es una donación y recepción mutua y recíproca. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando el hombre le dice a la mujer, yo, diciendo su nombre, yo fulano, te acepto a ti, fulana, X, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, etcétera, amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Qué le está diciendo? Me estoy convirtiendo en Cristo para ti, sacramentalmente hablando. Yo, Cristo, te acepto a ti, que te acepto como Cristo. ¿Sí? Y lo mismo dice la mujer. Fíjense qué importante, qué profundo, ¿sí? El gran misterio de que habla San Pablo. ¿Sí? El hombre y la mujer se convierten recíprocamente y sacramentalmente en Cristo el uno para el otro. Por tanto, ¿quién es Cristo para nosotros? En primer lugar, es el signo del gran amor que Dios nos tiene. Ese es el esposo para la esposa para el esposo. ¿Quién es Cristo? Es el camino que nos lleva a Dios. El esposo se convierte en el único camino para llegar a Dios para la esposa. Y la esposa se convierte en el único camino exclusivo para el esposo para llegar a Dios. Es su Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros? Es la verdad, ¿verdad? Es la revelación del amor, es la iluminación de todas las cosas superiores, de todas las cosas elevadas que significan la presencia y la vida de Dios, el dinamismo de Dios en nuestra vida. Y luego, ¿quién es Cristo? Es nuestra vida, ¿sí? Entonces, no solamente porque el esposo le dice a la esposa mi vida, o al revés, sino porque son la vida, son el camino, son el vehículo a través del cual llega la gracia, les llega la gracia uno al otro. De ahí entonces que es importante que aquello que se promete en el sacramento del matrimonio, al decir la forma del matrimonio, es decir, la formulación también, prometo serte fiel, ya veremos un poco este aspecto en alguna otra charla, como algo derivado. No quiere decir que sea fácil, pero la fidelidad, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Eso se dicen mutuamente los esposos. Y entonces ahí es donde encontramos el núcleo fundamental. Muchas personas le dan mucha importancia a la fiesta. No digo que no sea bueno darle importancia, pero como que descuidan. Y desde luego lo que pasa es que ignoran esta dimensión. El matrimonio los lleva a ser Cristo el uno para el otro. ¿Sí? Entonces hay que prepararse. Ya tendremos oportunidad también de hablar un poquito de cómo debería ser la preparación para el matrimonio por parte de los novios. ¿Sí? No solo como un requisito que la Iglesia pide, que desde luego lo pide, porque siendo algo importante, por lo menos, y algunos lo toman como una exigencia absurda, como algo que tienen que hacer a más no poder. Entonces, en ese sentido, es prepararse para vivir esta realidad, con otra característica que tiene el matrimonio. El matrimonio es el único sacramento, entre todos los demás sacramentos. Primero, bueno, no es el único que se recibe solo una vez. La confirmación, el bautismo, que imprimen carácter, el matrimonio no imprime carácter, pero es para toda la vida. No se puede repetir como sacramento, no se puede repetir mientras dura la vida de alguno de los dos cónyuges. Si muere alguno, se rompe o se deshace el vínculo sacramental, ¿sí? Pero es un sacramento entre todos los sacramentos que se da en dos momentos o en dos partes. Es lo que se llama el sacramento, que a veces se ha entendido también este aspecto, se ha entendido en una forma parcial y equivocada, por tanto. Se habla del sacramento del matrimonio rato y se habla del matrimonio consumado, ¿sí? Entonces, cuando el Código de Derecho Canónico dice cuando un matrimonio ha sido ya totalmente consumado, quiere decir que ya es indisoluble, exacto. Sí, pero ¿qué se entiende por esto? El matrimonio rato, ¿qué cosa es? La ratificación de un amor. Como decía hace un momento, viene siendo la boda. El ratificar ante la sociedad, ante la Iglesia, ante el obispo, que el sacerdote es representante del obispo en el sacramento, y obviamente ante la comunidad cristiana, el amor que los esposos se tienen. En primer lugar, importante e insustituible. Pero luego viene lo que se llama el matrimonio consumado, que ordinariamente se entiende como el matrimonio que se ha consumado después de realizada la boda, cuando se ha tenido la primera relación sexual. Y mucha gente piensa que pues ya se consumó, ya se acabó el asunto. No se ha acabado. Mucha gente entiende mal los términos. Cuando hablamos de consumar el matrimonio es consumar, no consumir. Son dos verbos diferentes. Entonces, consumir es acabar, no va por ahí. Consumar viene siendo realizar. Sería una traducción más o menos cercana a lo que debe ser, a lo que debe significar esta palabra. ¿Qué significa, por tanto, consumar el matrimonio? Consumar el matrimonio es, obviamente, y en forma súper especial, no solo, obviamente, la primera relación sexual que se tenga, sino toda la vida sexual de la pareja, que es importantísima, ¿sí? Pero también es toda la vida de donación, toda la vida de entrega, toda la vida de amor. Entonces, podemos hablar del matrimonio consumado, el matrimonio que se va realizando, se va consumando, se va realizando a lo largo de la vida hasta el final de la vida de alguno de los cónyuges. Fíjense qué diferente planteamiento tiene el sacramento visto desde esta perspectiva, que es la auténtica, a verlo desde otra perspectiva de consumir. ¿Sí? No es consumación, consumir, sino consumar. Bien, todo esto, y con esto termino, para después dar oportunidad a otro tipo de cosas, tenemos que hablar en todos los sacramentos de los fines de cada sacramento. En este caso está la unión en el amor, ya lo mencionaba, y la procreación de los hijos. Antes se hablaba, pero ya no se entiende en esta perspectiva, como el remedio de la concupiscencia. Si eso fuera,
no habría ningún problema en los matrimonios. No habría ni problemas, ni pleitos, ni infidelidades, ni ningún otro tipo de cosas. Ese no es fin del matrimonio. Y por otro lado, en todos los sacramentos se tiene que hablar de determinadas gracias, que esas sí pueden ser comunes. La gracia santificante, la gracia del amor, la gracia de la unidad. Específicamente hay gracias que son más propias de cada sacramento, y en el caso del matrimonio, pues algunas gracias especiales que no hay que confundir con los fines. Pero, por ejemplo, la gracia de la unidad. Gracia significa la acción de Dios para poder vivir una realidad. La unidad cuesta, todas estas cuestiones cuestan trabajo. Entonces, la unidad, la reconciliación, ¿cuántas veces se necesita echar mano de esta gracia del perdón en las parejas? Ya hablaremos en otro momento. El don de la fecundidad, la gracia de la fecundidad, la gracia, por supuesto, de la santificación, la capacidad de crecer juntos en el amor a Dios, ¿verdad? La gracia importantísima de la fidelidad al propio cónyuge, etc. Entonces, miren, dicho así rápido, porque bueno, el tiempo no nos da para más, pero las oportunidades de otras charlas nos permitirán ir profundizando algunos de estos aspectos. Lo importante es que ahora nos quedemos con esta idea muy importante, fundamental. El matrimonio cristiano significa que los esposos, por la acción de Cristo y por la decisión de ellos, también desde luego, se convierten el uno para el otro en forma exclusiva en Cristo, el uno para el otro, sacramentalmente hablando. Y que por tanto hay que vivir esto. De ahí deriva, naturalmente, una auténtica espiritualidad matrimonial. Ya habrá oportunidad también, yo estoy mandando todo para después, pero es muy interesante darnos cuenta de que es muy rico, es fuerte, es como un filón que se va descubriendo cada vez con mayor profundidad. Por lo pronto, quedémonos con esto, pidamos al Señor por todos los matrimonios para que el Señor les dé, a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, les dé la gracia de vivir esta riqueza extraordinaria de su propio matrimonio. Que el Señor los bendiga.